Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, al capítulo 16, versículos 17 y 18. Algunos dicen que estos textos no están en la Biblia. En la mía están, así que los comparto. Espero que en la tuya estén también. Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Hay aquí alguien que cree? Pues lo que dice la palabra es que estas señales te tienen que seguir, tienen que ir detrás tuyo. Yo sé que hay algunos que se ponen a cuidar serpientes y juegan con ellas y si me pican no pasa nada. El reino de Dios no es para jugar con él, es mucho más serio que todo eso, ¿no? Pero tú puedes echar demonios. Algunos los echan por la boca, ¿eh? Pero no es eso lo que dice aquí. Pero tenemos que tener autoridad en el poder de Dios para disipar las tinieblas y allí donde nosotros estamos cambien las cosas. Y cuando hay una persona que está atada, nosotros tenemos autoridad y poder de Dios para desatarla. Así. Podemos hablar en nuevas lenguas. Una lengua nueva creo que era el sánscrito, ¿no? No está hablando de eso. Inventaron una lengua que era la mezcla de todas las lenguas para que todo el mundo hablara esa lengua. Y no hace falta, con hablar la lengua celestial es suficiente. Iba a decir, bueno, voy a decirles cuál es la lengua celestial, pero era broma, así que me voy a callar. Algunos dicen, es la mía, la celestial es la mía. En el cielo se hablará en castellano. En inglés. ¿Tú crees que en inglés? Bueno, no sé. Se hablará también en inglés. Porque aunque tú no lo puedas entender, Dios ama a los ingleses y a los que hablan inglés les ama. También a los españoles. Algunos dirán, ¿cómo puede amar Dios a los españoles? Pues Dios los ama. ¿Qué quieres? Y les va a permitir hablar su idioma ya. Pero hablaremos el idioma celestial, que es el idioma del amor, ¿verdad? Que es el idioma de la misericordia, que es el idioma de la paz. Pero aquí dice que hablaremos en nuevas lenguas. Y qué bueno que hablemos en nuevas lenguas, ¿verdad? Que tengamos la libertad, porque dice en 1 Corintios que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es decir, uno se puede fortalecer en la fe, en la gracia, en el amor, cuando dice, no será eso, digo, es como todo. Cuando tú lo experimentas y lo practicas, ves cómo la gracia de Dios se manifiesta. Y no es cuestión de discutir, es cuestión de beneficiarse, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. De las serpientes físicas en el mundo espiritual tienen poco que ver, pero la Biblia nos habla de las serpientes, de la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Y tú puedes manejar el mundo diabólico
porque no te debe de hacer daño. Los que creen no son mediatizados por el mundo diabólico, sino que como son luz, echan fuera las tinieblas, y como son sal, tiran para atrás la corrupción. A mí siempre me llamó la atención ese texto que habla de las aguas salutíferas, que llegan al Mar Muerto, porque habla de Engedi, que está en el Mar Muerto, y el que ha estado allí sabe que bajando de Engedi al mar, allí no puedes pescar, ¿verdad? ¿Alguien vio un pez en el Mar Muerto? Cuando es Mar Muerto ya no tiene peces. Vete a otros mares y sin embargo esa acción salutífera del pueblo de Dios sobre el Mar Muerto, que es el mundo, produce vida, transforma. Es decir, qué potencia de las aguas vivas que cambian el Mar Muerto en un mar donde volverá a haber mujeres arreglando redes. Yo soy de Puerto de Mar, y yo me acuerdo, ahora no funcionan así, pero las mujeres se dedicaban a arreglar las redes y se juntaban allí a arreglar el mundo, y mientras arreglaban las redes, ¿no? De paso arreglaban las redes. Todas las mujeres del puerto se juntaban y estaban arreglando las redes. Hoy tocaba el barco de uno y mañana el de otro, y iban sacando las redes y las iban limpiando, volviendo a poner sus contrapesos y todas esas cosas que tiene una red, ¿no? Bien. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué bueno que tú puedas ser un instrumento de sanidad, igual que a las aguas, a las personas. Puedes sanar las mentes. Yo sé que cuando habla de los dones del Espíritu y habla de dones de sanidades, algunos piensan que hay especialidades dependiendo de las enfermedades. Para Dios todas las enfermedades son iguales. Bueno, para mí hay 3 tipos de sanidades, que es la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Donde tú estás, si hay una persona que está en ansiedad, tú puedes producirle paz. Gracias por el amén. Ha sido impresionante como me dejaron pegado a la pared. Si hay una persona que está atada, que está con un pecado del que no puede salir, tú puedes llevarle esa sanidad de su alma, de su espíritu, en el que está atado. Y puedes llevar la mejor sanidad que hay para el espíritu, que es pasar de la condenación a la vida. Y puedes, por supuesto, traer sanidad al cuerpo. Pero ¿pasa en medio nuestro o no pasa en medio nuestro? Si no pasa, habrá que mirar por qué. Debe de pasar. Y si no pasa es porque no creemos, sinceramente. Y si no creemos, yo me acuerdo que antes se solía decir, si no crees, ¿sabes lo que tienes que hacer? Comprarte una Biblia. Ya no hace falta comprarse una Biblia. Entras en la YouVersion, te la bajas, entras ahí y ya tienes 200.000 Biblias para ti, a tu disposición, cualquier momento del día. Es decir, la Biblia está a tu alcance. Ahora lo que tiene que estar a tu alcance es creer. Y Dios ha abierto, el Señor ha abierto su despensa de fe para que tú la tengas, para que seas una persona de fe, que se fía de Dios, que confía en Dios y que al creer actúa como alguien que confía en Dios y tiene entonces la posibilidad de ser conducto de Dios para bendición de los demás.
Y qué maravilloso es sentir el poder de Dios a través tuyo. Oye, hay gente que le gusta meter los dedos en los enchufes, ya ahora casi no se puede porque salta el diferencial, ¿no? Pero, ¡ya! Oye, es que siento el poder. ¿Tú sabes sentir el poder? Hay personas que les gusta andar en moto, no sé si hay algún motero aquí. ¿Y por qué les gusta andar en moto? Porque sienten el poder. No, si te montas sobre una máquina de 1200 centímetros cúbicos, que es el motor y tú, sientes el poder debajo tuyo, ¿verdad? O el que agarra un todoterreno de estos potentes y va ahí, o el que se monta en un tractor, ¿verdad? O el camionero que va con 500, 600 caballos y nota el poder. Pues qué bueno que puedas notar el poder de Dios, que es mayor que todos esos. Dices, fluye a través mío el poder de Dios. Qué bueno que puedas sentir ese poder en tu vida. Y dices, yo puedo cambiar la vida de las personas que me rodean. Puedo influir en su cuerpo, puedo influir en su alma y puedo influir en su espíritu, trayendo sanidad, cambiando la degeneración que produce este mundo en la santidad que viene de la parte de Dios. Y eso hacen los que creen. Si pudieras creer un poco, Señor, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dile a ese árbol sicomoro que se desarraigue y se plante en el mar, y allí verás al árbol corriendo, con sus raíces para plantarse en el mar. Podemos ver la gloria de Dios manifestada. Eso es lo que Jesús les dijo a Marta y a María. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuando Jesús nace, hay dos ancianos que están esperando en Jerusalén porque habían recibido promesa de que antes de que murieran verían la gloria de Dios. Y eran bien ancianos. Echas cálculo de la mujer y pasaba de los 100 años, que en esa época no era común. Y el hombre tampoco, ¿verdad? Hombres muy ancianos que vieron la gloria de Dios en aquel niño. Y nosotros tenemos la posibilidad de ver la gloria de Dios cada día. Amén, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver la gloria de Dios cada día. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y qué bueno que vivamos cada día en la gloria de Dios, en ver la manifestación de su poder y de su gracia en medio nuestro. Y dices, no, ¿se acuerdan, no, de aquel hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda? De vez en cuando las aguas se mueven, pero es que el Señor no quiere que de vez en cuando ocurran cosas. Dios quiere que ocurran cosas todos los días. Dice, que no tengamos que estar recordando lo que pasó hace un mes. Oye, tuvimos un culto glorioso. Solo uno. Qué pena. ¿Por qué nos conformamos con las migajas cuando podemos estar experimentando la gracia de Dios cada día en nuestras vidas? ¿Por qué? Y a veces, como está ocurriendo ahora, oye, hay un mover en las universidades, en Estados Unidos, en varias universidades, se está convirtiendo los estudiantes, está habiendo un mover del Espíritu tremendo. Y hay gente que se compra el boleto y se va en el avión allá a ver lo que está pasando. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué haces eso?
no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Por qué tienes que irte allí? Algunos escucharon que en Toronto estaban ocurriendo cosas y se iban allí a recibir la unción. La unción del Santo la tienes tú aquí. Qué bueno que podamos experimentar esa fuerza de Dios en nuestras vidas. El mundo, es decir, Madrid necesita que tú, no te pongas las pilas, no. Enchúfate directamente a la fuente de la energía inagotable que es el Señor. Y sal por ahí y oye, que estas manos están ungidas por Dios, ¿o no? Mi corazón está lleno de la presencia de Dios, ¿o no? Qué bueno que anhelemos ser instrumentos, canales del poder de Dios para los que nos rodean. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y versículo 43, justo después del tremendo acto que ocurrió en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, donde los apóstoles estaban y los discípulos estaban allí en el aposento alto, y algunos pensaban, no, estaban ahí ayunando, llorando, tirados por el suelo. No. Ellos estaban sentados, tranquilos. No dice en ningún sitio que estaban adorando. Estaban unánimes juntos, lo único. Y así que estaban tomándose una buena barbacoa juntos. Estaban comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí es donde el Señor envió su poder. No hubo un acto religioso especial, ni una visitación estaban allí todos los apóstoles, igual que los demás, sin ser más que otros. Y a todos los agarró el Señor y les puso una lengua de fuego sobre su cabeza, algo que les ardía en sus corazones. Y eso provocó que las personas alrededor se quedaron expectantes, viendo algo que nunca había ocurrido alrededor suyo. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y a lo que me importa, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas. Empezaron a ocurrir cosas diferentes. Y se animaron mucho, empezaron a ver cómo el poder de Dios se estaba manifestando, y por eso cuando Pedro y Juan iban a orar al templo, se encuentran allí en la puerta del templo con un paralítico. Dice, ¿qué haces tú aquí? Anda, levántate y vete de aquí. Lo echaron de la puerta, al pobre hombre que estaba pidiendo, lo echaron de allá. Dice, ¿tú por qué estás aquí pidiendo? Levántate y vete. Y se levantó y se fue con ellos a orar. Toma tu lecho y levántate. Porque plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En nombre de Jesús, levántate de aquí. Fuera, fuera de este lugar, ya está bien. Si te acabó el chollo de ser un inválido, un pedigüeño, vas a poder vivir con la dignidad que tiene que tener un hijo de Dios. Y qué bueno que haya maravillas y señales, que la gente vea en ti la gloria de Dios manifiesta en hechos, ¿verdad? Algunos dicen, ay, qué bonito sería. ¿Cómo que qué bonito sería? Eso puede ser una realidad en vuestras vidas. A veces
Ya sabemos que con las nuevas tecnologías, con las tecnologías que tenemos tanto poder que a veces llegamos a la puerta de un establecimiento y no hace falta tocar. Según nos acercamos se abre. ¡Ah! Oye, eso antiguamente sería maravilloso, ¿verdad? Y ahora algunos están tan acostumbrados que si no se abre la puerta se pegan de bruces contra el cristal. Porque la puerta se tiene que abrir. Pero antes que ocurrieran esas maravillas de la tecnología, para que se abra una puerta, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que al que llama se le abrirá. Y hay muchos que están tocando una puerta y no se abre y dejan los nudillos ahí y no se abre. Pero qué bueno que a ti se te abran las puertas cuando llegas a un lugar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en tu vida. Y hay personas que se sorprenden mucho cuando tocan una puerta y se abre. Digo, pues eso es lo normal. Para un cristiano, el que se abra una puerta tiene que ser, en cuanto tocas, se abre la puerta. Y si no hay nadie detrás, digo, bueno, llamad y se os abrirá. Hay 3 mensajes ahí, ¿verdad? El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero si no llamas, tú te vas delante de una puerta y dices, como en el cuento de Alí Baba, ¿no? Ábrete sésamo. Y te quedas ahí delante de la puerta y esperas. Y pica la puerta, toca el timbre, dale al aldaba, ¿cómo le llaman? Al picatoste, ¿no? ¿Cómo es? Al aldaba, yo lo conozco como aldaba. Y entonces alguien detrás dice, ¿quién es? O miran por tal, y dice, bueno, y te abren la puerta, ¿no? Pues en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Si no vas, si no llamas, si no pides, y luego hay gente que se maravilla, oye, oré por una persona y se sanó. La palabra dice que ese es el pan de los hijos, que es lo habitual, lo común, lo normal, lo que debe de ocurrir. Solamente porque vayas y actúes en consecuencia. Dice, oye, hay una persona que te dice, hoy me levanté con un dolor de cabeza, tal, no sé qué, ¿quieres que ore por ti? Y bueno, a lo que quieras. No, y vas, le impones las manos y oras por esa persona. ¡Wow! Oye, esto ha sido, ¡que flipe! ¡Qué maravilla! Los médicos están pues impresionados de ver la cantidad de ansiolíticos que se están tomando cada vez más. España debe ser de las pocas cosas en las que es el ranking número 1 mundial. Tú fíjate que tú puedes decir a una persona, ¿quieres que ore por ti? Porque el príncipe de paz, que trae paz a mi corazón, puede traer paz al tuyo. No hace falta que tomes ansiolíticos. Yo me acuerdo, antiguamente había uno que se llamaba Da Paz. Da Paz. Da paz. Pero el verdadero dador de la paz es Jesús. Porque mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, tú ves a una persona que está tomando ansiolíticos y le dices, yo puedo orar por ti para que dejes eso. Encima, la gente se engancha, no puede dejar de tomarlo. Y necesita tiempo para desintoxicarse.
Pero qué bueno, dices, no, ¿quieres dormir tranquilo todas las noches? Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. La paz de Dios para tu vida, qué bueno que tú puedas orar por alguien. Y dices, oye, ¿sabes qué funcionó? Digo, ¿cómo? Es que lo que sería extraño es que no funcione. Dios no hace aparatos defectuosos. Lo que es del Señor es fiable. Es fiable. Yo no sé si te fías de tu coche. Depende de la edad que tenga, llega un momento en que dices, mira, es que no sé si llegaré o si no llegaré. Pero cuando tienes un coche nuevo, normalmente sabes que vas a llegar, ¿no? Porque está probado, es fiable. Pero ¿qué hay más fiable que el Señor? Dices, que si funciona, claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar? ¿Cómo no va a funcionar el Dios Todopoderoso? ¿Y por qué no funciona? Porque no lo ponemos a funcionar. Y no ocurren maravillas porque nosotros no creemos que Dios pueda hacer maravillas. Y si creyéramos... Un poco más adelante en el libro de Hechos, también en el capítulo 5 y versículos 12 al 16, dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más el gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya, pero es que yo no soy un apóstol. Aquí apóstol viene con minúscula, Viene con minúscula. ¿Qué es un apóstol con minúscula? ¿Alguien sabe? ¿Hay alguien que entiende de idiomas bíblicos? ¿Qué es un apóstol con minúscula? ¿No saben? No, un apóstol es un enviado. La palabra apóstol significa enviado. Alguien que va con una misión, es decir, un recadero. Uno del globo es un apóstol. Que va a llevar el recado. Ahora ya no solo te llevan comida, te llevan cualquier cosa, ¿no? Y digo, oye, es que necesito unas pilas para tal. Pides y te las traen a casa. Eso es un apóstol. Y Dios te quiere enviar en una labor apostólica a manifestar su gloria y a producir sus maravillas. Sí, es verdad, Dios me envía, recibo el mandato. Sí. Hoy con el cambio de hora están un poco así, ¿no? Refrenados. Dios te envía. Otra cosa es que tú esquives el envío, y dices, eso va para otro. Y no, eso es para los apóstoles, eso es para los ungidos. Pero es que tú tienes que ser una persona ungida por Dios. Llénate de su espíritu, y sal diciendo, ¿dónde están los enemigos? ¿Dónde están los mentirosos? ¿Dónde están los enfermos? Es decir, vamos a ir a
a solucionarle el problema a la Comunidad de Madrid. Y no hay médicos, no pasa nada. Que no haya enfermos tampoco. Si no hay enfermos, no hay necesidad de médicos, ¿verdad? Prodigios. Qué bueno que tú puedas decir, ¿y si Dios me usara a mí? Ponte en la tesitura de ser usado por Dios. Oportunidades se te van a dar. Qué bueno que lleves el consuelo al alma, ¿verdad? De la gente que no lo tiene. Y que también, porque cuando bajaron a aquel paralítico delante de Jesús, el Señor vio cuál era la verdadera necesidad que tenía aquel hombre y le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque él estaba en una angustia de condenación, seguramente. Y entonces los religiosos, blasfemia, ¿cómo dice este? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y para que creáis, para que sepáis, le dijo, agarra tu lecho y vete de aquí. ¿Qué haces aquí molestando aquí en medio? Márchate de aquí, hombre. Y el hombre se levantó y se fue, y qué bueno que glorificaba a Dios con aquello. Igual que el otro ciego, en fin, todos eran sanados. Qué bueno que pueda haber manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que tú puedas ser un canal para eso. Yo no sé cómo todavía queda alguien en el culto que no habéis salido zumbando por ahí a decir, voy a probar la gracia de Dios. Pero espero que después lo hagáis. Después lo hagáis. Rompiendo el sistema religioso. Bueno, 1 Corintios capítulo 1 y versículos 4 al 8. Pablo empieza la carta y el apóstol Pablo no era especialista en ser diplomático. Así que empieza la carta actuando guiado por el Espíritu en justicia y transmitiendo verdad. ¿Sí? ¿O creemos que era un paripé lo que estaba haciendo el apóstol en la presentación de la carta? Y les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo se ha confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor nos tenga que reprender entonces, es decir, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué? Eso es reprender, ¿verdad? Si podías haber hecho esto, ¿por qué no lo hiciste? Si yo os di los recursos, los medios, ¿por qué no los utilizasteis? Bueno, pero les dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En cuánto? En todas las cosas. No, es que era la iglesia en Corinto, pero es que la iglesia en Corinto no se lo creía. Luego habla de la manifestación, porque les tiene que recordar las cosas que Dios les ha dado. Tenéis acceso a la gracia y al poder de Dios, no solo para vosotros, sino para transmitirlo a otros también. En toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en ningún don.
Y luego dice esperando la manifestación. Y el Señor está esperando que los dones se manifiesten, que haya manifestación de sus dones en medio nuestro. Hace poco estuve en una congregación nuestra y de repente un hermano levanta un mensaje profético. Y yo le dije, qué bueno, esto tendría que ser el pan nuestro de cada día, pero no ocurre. El don no se manifiesta en medio nuestro y tenemos que decir por qué. No, es que hubo abuso y lo cortamos. Y bueno, los abusos hay que cortar, no el don. Es así, ¿no? Es decir, hay que corregir lo que está en desorden, pero no para evitar que haya desorden, cortar el don. Bueno, alguno está de acuerdo conmigo. Gracias. No nos falta en ningún don, nada en ningún don. Tenemos que dar gracias a Dios que nos unge, que nos da gracia, que nos da palabra, que nos da ciencia, que estamos enriquecidos en Él, que tenemos un privilegio tan grande y que Dios nos ha puesto con un propósito. A veces hay personas que se equivocan, ¿no? Que dicen, bueno, es que el propósito de la Iglesia es que la Iglesia crezca. Y entonces se ponen los recursos para que la Iglesia crezca. Se olvidan de que hay en la Biblia lo que dice es que unos son los que siembran, otros los que riegan y otros los que cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento es algo que corresponde al Señor. Entonces dices, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nos toca. Y el propósito de la Iglesia, ¿qué es? Ser sal y ser luz. Transmitir la gracia de Dios a los que nos rodean. Que el mundo crea, como decía Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. La gloria que me diste yo los he dado para que el mundo crea. Para que el mundo crea, la Iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios. No solamente una doctrina sana, que la doctrina sana es para adentro, ¿verdad? No para afuera. Sino el poder de Dios manifestado, la misericordia de Dios trayendo gracia a aquellos que nos rodean. Y para eso está la Iglesia. Somos las manos, los pies, la boca que Dios quiere utilizar para que se manifieste su gloria en el mundo que nos rodea. Y es verdad, ese es el trabajo que tienen que hacer los pastores. Digo, no, perdona. Es de la Iglesia. Los pastores lo que tienen que hacer es cuidar de los miembros de la Iglesia. Y los miembros de la Iglesia son los que tienen la responsabilidad de cambiar el mundo. Ayudar, corregir y tal es la labor pastoral, pero la labor de la Iglesia, también del pastor, por supuesto, como miembro de la Iglesia, no como pastor, es manifestar la gloria de Dios al mundo que le rodea. Así que vas a ir a tu hogar, al sitio donde trabajas, donde tienes amistades. Oye, yo a veces veo grupos étnicos que se juntan en un parque para los domingos a la tarde para jugar a fútbol o para relacionarse. Pues qué sitio más bueno, si es tu etnia, si es tu grupo, para que allí manifiestes la gloria de Dios. Y se te van a dar oportunidades. No tienes que estar montando campañas. Te vienen los asuntos a la mano. Y según te venga a la mano, actúa en consecuencia. Porque alguna hora se va a ir con un cajón y se va a poner allí a predicar en medio. Y, no pasa nada.
pero a lo mejor la gente sale corriendo y se va a la otra esquina del parque y dice, este se volvió loco. Pero si hay una persona que tiene una problemática y tú estás y le llevas solución, este va a ser, en el boca a boca va a ser tu agente de publicidad, ¿verdad? Y otro va a decir, oye, me ha dicho este que le has dado un buen consejo o que oraste por y sintió algo diferente en su corazón. Gloria a Dios. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 1 al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el Espíritu Santo, manifiéstate. Y el Señor te dirá, estoy guardando las distancias, ¿no? Salvando las distancias. Como el genio en la lámpara, esperando. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de ti, esperando a que toques la lámpara para que salga, para que se manifieste el poder de Dios a través tuyo. Dios nos ha ungido con su Espíritu, nos ha sellado con su Espíritu para que hagamos las obras que están pendientes de hacerse. Y hay diversidad de operaciones que realizar. Estate al tanto. Señor, déjame descansar un poco. Ya descansarás. Ya descansarás. Para descansar, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Cansarse. Si no estás cansado, no puedes descansar. Y nos han enseñado una sociedad de ocio en el que dice, no te canses. Si no me canso, no puedo descansar. Ojo, esa es otra de las maneras de dormir bien, ¿eh? Claro. Descárgate un tráiler de muebles, ¿verdad? Vete con Marcos, te descargas un par de tráilers sin máquina, a mano, y esa noche duermes, vamos, ¿verdad? Que alguno lo ha experimentado. No veas cómo ronca el que hace eso. Bien profundo. La agarras, despiértate, que no me dejas dormir a mí, que va, no hay por dónde. Cánsate para poder descansar. Operaciones diversas que tenemos por delante. Puedes... Yo una vez estaba predicando en un lugar, ¿no? Y bueno, hago un llamado, sale la gente, tal, no sé qué. Pero la hermana que estaba en la alabanza, claro, no pudo salir porque estaba en la alabanza, no podía estar en dos sitios a la vez. Ella no lo consiguió todavía, yo tampoco. Y al finalizar el culto me dice, ¿puedes orar por mí? Bien, oré por ella y me fui. Ya era una ciudad donde yo no vivía, estaba de viaje. Y a los meses que paso por allí, dice, ¿te acuerdas que oraste? Sí, me acuerdo. Pues tenía la columna vertebral torcida y se me enderezó. Dice, así, qué bueno. ¡Wow! ¡Qué mano que tengo! Yo ni me enteré. Dice, qué bueno. Dios te utiliza cuando te dejas usar por Él. Y cuando estás dispuesto, porque algunos dicen, no, es que yo no tengo el ministerio, pero tienes la operación. Tienes la oportunidad. Es que no tengo el don. Voy a ver si tengo cobertura.
¿Tienes cobertura? ¿Tienes cobertura con el Señor? Dice, Señor, hazme una videollamada, que aquí hay una persona con necesidad. No tengo el don, pero tengo el dador. Y tengo el necesitado, ¿verdad? El destinatario. Dice, no tenía el don, pero lo tengo. Qué bueno que puedas decir, la manifestación del Espíritu es para provecho. Cuando hay una necesidad, tiene que haber un provecho. ¿Y de qué me sirve creer que hay un Dios todopoderoso cuando no le doy oportunidad de manifestar su potencia? ¿Para qué poder proclamar que hay un Dios que es sabio si no le doy la oportunidad de manifestar su sabiduría? ¿Verdad? Y si tengo un Dios que es misericordioso, sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, y no le doy la oportunidad de tener misericordia por aquel que está en necesidad. Así que las excusas no valen. Lo que vale es la actitud de bendecir ante una situación concreta. Amén. Dice al final del capítulo 12, en los versículos 28 al 31, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. A veces hay mujeres que hacen milagros con los recursos, con la cesta de la compra. ¿Cómo te llegó? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino más excelente, que es el amor, que es el capítulo 13, ¿no? Pero procurad los dones mejores. Yo ante esta frase de los dones mejores siempre me he preguntado, y alguna vez creo que os he preguntado aquí, ¿cuáles son los mejores? El de milagros, el don de ciencia. ¿Cuál es el don mejor? ¿Cuál hay que procurar? El que produce el provecho necesario. Es decir, no, es que yo conocí en República Dominicana una iglesia en la que todos eran profetas. Porque quien dirigía la iglesia era profeta, tenía el don, y entonces, ya sabéis, el principio creacional es que uno se multiplica conforme a su especie, ¿verdad? Entonces, si hay el que dirige la iglesia es profeta, pues todos profetas. Bueno, y claro, tenían regulada, era una bendición ir allí porque fluía el don profético, pero dices, ¿y los demás dones? Qué bueno que pueda haber, todos podemos tener todos los dones, pero qué bueno que haya diversidad, ¿no? Que la multiforme gracia de Dios se manifieste en medio nuestro. Y llegado un momento todos podríamos manifestar todos los dones, pero no a la vez, ¿verdad? Porque qué bueno que dices, ¿y cuál es el más oportuno? ¿El mejor? El que hace falta en el momento. Entonces, yo le digo a la gente, mira, si tú vas a un hospital, no vayas con el don de profecía,
Porque dice, el Señor te va a sanar. Así dice el Señor, que esperes en Él porque te va a sanar. Bueno, está bien, pero seguido, sánalo. Porque el don mejor en ese momento, esa persona, sí, está bien. ¿El don mejor cuál va a ser? La sanidad. Que le digas a esa persona, levántate y anda, márchate de aquí, vístete, pide la alta voluntaria, porque está ocurriendo que hay personas con enfermedades graves que están siendo sanadas por el poder de Dios. Pero, ¡qué maravilla! Es que eso debería ser lo común en medio nuestro. Y que los médicos dicen, no sé qué ha podido pasar, porque las placas que te hemos hecho coinciden, la analítica coincide y el pronóstico que hemos dado, el diagnóstico es correcto. Y ahora resulta que tu realidad no tiene que ver con lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió? Y dicen, sanidad súbita, como la muerte súbita. Sanidad súbita, sí, claro. Dios obrando y dejando sin respuesta a los científicos. Qué bueno que Dios te utilice para eso. Procura los mejores dones para tu vida, para aquellos que te rodean. Sé canal del poder y de la gracia de Dios. Amén. Madrid tiembla. Tetuán, sí. No salgan del barrio cuando acaben, porque el mandato de Dios, ¿cuál es? Empezar por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Empieza por tu casa, empieza por ti misma o por ti mismo. Si necesitas sanidad, pídele al que está a tu lado, ora por mí, para que esta angustia que tengo en el corazón me sea quitada, ¿verdad? No solamente me saludes y me dices que me amas, demuéstralo. Sé canal de Dios para bendición de mi vida, ¿verdad? Termino con Hebreos capítulo 2 y versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Testificando Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Dios confirma la palabra con hechos. Un hijo de Dios no puede ser un charlatán, ¿verdad? Que habla de cosas que son etéreas y de poca practicidad, sino que bueno que, pues eso, hay un enfermo y dices, ¿quieres que ore por ti? Hay una persona que está amargada y dices, yo puedo ayudarte a salir de tu amargura. Soy dulce, soy miel. Y primeramente pasas de amargo a agridulce y luego a dulce. Termina, cómete el pastel que soy yo, ¿verdad? Soy un pastelito. Qué bueno que puedas transmitir dulzura a los que te rodean. Como los osos amorosos, ¿verdad?
puedes abrazar a aquel que se siente desprotegido, ¿verdad? Porque esos son dones también de Dios. Si el amor de Dios está en ti. Pero qué bueno que vaya acompañado con prodigios, con cambios. Oye, qué bien me hizo. Qué bueno que alguien te pueda decir, qué bien me hizo tu consejo, tu cuidado, tu oración. Algo se revolvió dentro de mí y cambió la situación. Tú eres un instrumento que Dios quiere utilizar. Por eso ahora yo no quiero hacer un llamado aquí que salga la gente, tal, no sé qué. No, pídeselo al que está a tu lado. Mójate conmigo. Dios te use. Vamos a orar por ello. Señor, gracias por tu presencia, por el sello de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, yo te pido que disipes cualquier duda, cualquier mentira que impide a mis hermanos y hermanas ser usados por ti, Señor. Sino que les des el fuego, ese fuego que pusiste en las cabezas de tus discípulos allí, que ahora queme los corazones, Dios mío, y pueda en ese entusiasmo, en ese fuego, Señor, salir como antorchas encendidas, Señor, a transmitir de tu gracia y de tu amor a este pueblo, a esta ciudad, Señor, que está deprimida por la acción del maligno, Señor. Despierta a mis hermanos aquí, Señor, y derrama de tu autoridad espiritual, de tus dones y de tu gracia sobre sus vidas. Hazles valientes para ti, Señor, y que puedan así ser instrumentos en tus manos, Señor. Derrama tu poder, Señor, poder del Espíritu y tu sabiduría y tu gracia a sus vidas, para que puedan actuar, Señor, siendo instrumentos en tus manos, Señor. Manos, pies, bocas, Señor, brazos tuyos, usados, Señor, para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.